Bueno, muchísimas gracias. No esperaba yo hablar primero, sino que pensé que Carmen me iba a preceder, me tomó un poco de sorpresa. Hoy tenemos una jornada que es indudablemente de fiesta. Ayer tuvimos una fiesta que fue la presentación del libro de Jorge del Pico Rubio, el Tratado sobre la Conyugalidad, y hoy tenemos esta jornada magnífica que ha organizado Carmen Domínguez para todos nosotros y que verdaderamente es festiva porque supone que estamos dialogando con nuestros vecinos, con los que, a pesar de que estén más allá del océano, compartimos una lengua, la misma matriz jurídica y la misma forma de pensar el derecho, a pesar de que le demos soluciones diversas. Esto que ha organizado Carmen con el Centro para nosotros, para la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas, que acompaña este evento y donde muchos de los miembros van a exponer en el día de hoy, es realmente una ocasión extraordinaria porque expresa el corazón mismo de lo que significa una Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas. Es decir, expresa la identidad, que es ser una y diversa, pero a su vez rigurosa, y sobre todo volcar esa rigurosidad, volcar ese análisis jurídico, en este caso, por suerte, comparado, acompañar al sufrimiento humano, acompañar a los problemas humanos. En este sentido, yo mencioné al inicio que ayer tuvimos, perdón que voy a silenciar todos los mensajes, yo mencioné al principio que ayer tuvimos la dicha de participar en la presentación del Tratado sobre la Conyugalidad de Jorge del Pico Rubio, y yo digo que hay una cierta continuidad porque lo que nosotros estamos tratando hoy, que es alimentos, tiene que ver con la matriz que es la conyugalidad. Es decir, estoy hablando de conyugalidad, no de matrimonio, lo habrán notado. Es la conyugalidad. La conyugalidad que hoy en día está en camino de disolución, ¿no? De extinción jurídica, y los primeros abolicionistas somos los mismos juristas de familia, que cuanto más avanza el tiempo, más propensos estamos a desregularlo, ¿no? A desregular el matrimonio y a dar más amplitud en la autonomía, en la forma en la cual uno organiza la propia conyugalidad, ¿no? Esa autonomía, curiosamente, lleva a empezar a regular terrenos que antes no carecían de regulación, pero siempre sobre la base de la matriz del principio constitutivo y organizador, que es la persona humana, su subjetividad, y cómo quiere plasmar esa subjetividad dentro de determinados márgenes legales que imponen como límites de determinados principios que todavía se guardan. Respecto de eso, yo quería, antes de empezar, volver a poner en el marco la cuestión. Lo que yo digo de la conyugalidad tiene que ver con un viejo debate en la antropología que seguramente todos conocen, que es la contienda que existía en la antropología cultural entre la doctrina francesa representada por Lévi-Strauss, la doctrina norteamericana representada por los antropólogos norteamericanos, donde Lévi-Strauss decía que la matriz de todo estaba en la conyugalidad, en la alianza. Mientras que, al contrario, la doctrina americana sostenía que la clave de todo era el parentesco. Yo adhiero a la posición de Lévi-Strauss, es decir, yo creo que la matriz está en la conyugalidad, porque es de esa conyugalidad de donde dependen el espectro de derechos de las personas que se organizan alrededor de la familia, es decir, de los hijos, de los parientes, de los adultos mayores. Hoy seguramente nos refiramos fundamentalmente a los hijos, ¿no es cierto?, que gozan de un derecho más extenso, de hecho, cuanto más sólida sea la relación de origen. Y eso es un hecho que se manifiesta en la diferencia de trato que subsiste necesariamente, a pesar de que hemos buscado corregir, necesariamente entre la filiación matrimonial y la extramatrimonial. La filiación matrimonial, toda vez que se funda en un compromiso, hace desprender una cierta certeza que nos permite determinar automáticamente la filiación extramatrimonial obliga a buscar otros caminos de reconstrucción vincular al que el derecho queda obligado. Quiero decir que el tema de hoy, y con esto no quiero apesadumbrar a nadie porque ya dije que es una fiesta, el tema de hoy es el resultado de una cadena de fracasos. Yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo, pero es real. El primer fracaso es que si alguien tiene que ir a pedir alimentos es porque no los tiene.
Y si nosotros hoy estamos reunidos discutiendo cuál es el déficit de la regulación, es porque alguien no tiene incorporado, alguna persona, muchas personas, no tienen incorporada internamente la norma según la cual esa libertad gigante, esa libertad enorme que le está dando el derecho a los sujetos adultos hoy día, tiene como contrapartida la responsabilidad. Ayer hablábamos de afectos, la responsabilidad respecto de los afectos, la responsabilidad respecto de los hijos, la responsabilidad respecto de las personas. Es una cadena de fracasos porque no solamente falló probablemente la idea de la responsabilidad transgeneracional o la idea de la responsabilidad hacia la persona con la que estamos casados o con la que tenemos un vínculo, sino que fracasó el derecho en dar una respuesta. Es decir, el derecho no da respuestas que nos obliga a dar respuestas que son ex post y no ex ante, porque si fueran ex ante serían efectivas y no tendríamos que hacer el reclamo. Y la respuesta ex post es siempre menos efectiva que la que viene antes, la que es previsora, la que permite organizar y crear conciencia social para evitar este fracaso. De eso seguramente vamos a hablar hoy. Quiero decir que hay un fracaso más, y ese fracaso espero que ahora no me tiren con tomates. La ventaja del Zoom es que nadie me va a tirar con tomates, por lo menos no va a ser visible, que es el fracaso del derecho en percibir el dolor humano. El derecho, con toda esta dinámica de libertad que hemos creado, que es bienvenida, ha tendido a banalizar el sufrimiento humano que surge de la ruptura de la pareja. Esa callosidad que desarrolló el derecho, que es una callosidad bastante dura, y que se acrecienta cada vez más, se banaliza la ruptura, cada vez menos importa lo que significa romperse, cada vez menos consecuencias tiene disolver el vínculo, hace perder de la vista que para los seres humanos, por más que nosotros naturalicemos y banalicemos las heridas y las destrucciones internas cada vez que fracasa un proyecto familiar, son profundas, dolorosas y persistentes a lo largo del tiempo. Y esa callosidad que desarrolló el derecho es una callosidad que sería oportuno remover si el derecho se preciara de ser humano y de ser sensible al ser humano, es decir, de poner al ser humano otra vez en el centro y a la dignidad del ser humano y la dignidad de ese sufrimiento y la dignidad de los compromisos que asume en el centro. El derecho banaliza el compromiso en la conyugalidad y en consecuencia después se encuentra que a la postre esa idea de banalizar los compromisos se proyecta sobre toda la existencia. También se proyecta sobre las responsabilidades que tiene hacia sus hijos y hacia sus parientes. Es decir, banalizar el compromiso en una esfera invariablemente implica un decrecimiento de la noción de compromiso que es terriblemente contagioso. Es muy difícil mantener las cosas en comportamientos estancos. De la dignidad humana surge la necesidad de recrear esta idea de responsabilidad en el derecho y de hacer conscientes que tener que hablar de alimentos significa, como me dijo Carmen Domínguez en una conversación que tuvimos hace no mucho, que me impactó profundamente, es un drama moral. Es un drama moral. Perdón, Carmen, que te robe tus palabras, las estoy citando, me parecieron extraordinarias. Así es que en el día de hoy lo que vamos a asumir es cómo el derecho se redime. Es decir, ¿qué puede hacer el derecho para aportar, acompañar, sustanciar, acoger el dolor humano y las consecuencias de las faltas en asumir la responsabilidad que surgen de las relaciones de familia y de las relaciones de afecto? Y yo espero que del día de hoy salgamos edificados, que salgamos contentos, que salgamos con una sonrisa en el corazón, porque hemos hecho del derecho un lugar más digno para habitar. Muchas gracias. En primer lugar, a nuestra querida profesora Úrsula Bassett, secretaria ejecutiva de la Academia, a los queridos profesores que hoy van a exponer de 11 países, y muy buenas tardes a los profesores que hoy nos van a acompañar como moderadores y a todos los que están de a poco incorporándose a este seminario. Para nosotros como Centro UC de la Familia es una alegría iniciar este seminario que se enmarca dentro de un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo para tratar de mejorar el régimen de pensiones alimenticias y de cumplimiento de las pensiones alimenticias en Chile, ¿no?
ya se había relevado en el año 2012 un 60% de incumplimiento de las pensiones alimenticias en Chile, del cual un 80% son padres y el 20% restante son abuelos, porque en Chile, como sucede en muchos países, los abuelos pueden ser, ¿no es cierto?, demandados de alimento cuando los padres, sus hijos, no se hacen cargo de sus nietos, ¿no? A raíz de esa realidad, en ese momento se inició la tramitación de un proyecto de ley y en ese minuto nos pidieron como centro desde el Ministerio de la Mujer que realizáramos un informe de diagnóstico de dónde estaban los nudos críticos en nuestra legislación que permitían en definitiva esta tasa tan alta de incumplimiento, y por lo tanto en el 2012 trabajamos un informe de 100 páginas en que se hizo una revisión íntegra de la legislación a los nuevos críticos y también relevando las experiencias de derecho comparado. Luego la profesora Carolina Salinas, que nos acompaña hoy y que va a moderar el primer panel, trabajó con otro grupo de profesores de nuestra facultad y de nuestra universidad un segundo informe en el año 2013. Lamentablemente el proyecto de ley quedó congelado, quedó esperando, como digo yo, el sueño de los justos, y nunca más se volvió a revisar el tema, y nosotros como centro seguimos tratando de que en definitiva, ¿cierto?, resurgiera el interés y de alguna manera el mundo político, las autoridades, adquirieran conciencia de este drama moral, que como bien recordaba la profesora Úrsula Bassett, es como yo suelo describirlo. Creo que difícilmente en una sociedad puede haber algo más, ¿no es cierto?, duro, triste, que en definitiva un padre o una madre no se hagan cargo de sus hijos, ¿no? Y aquí no se trata de uno o dos, sino se trata de miles, de cientos, ¿no? Y pese a eso, no logramos en definitiva conseguir que se reflotara la tramitación de ese proyecto de ley, y hace unos meses se autorizó, a raíz de la pandemia, finalmente en el Congreso, se reformó la ley para permitir a todos los cotizantes retirar hasta un 10% de los fondos previsionales. Y en 3 días llegaron más de 300.000 solicitudes, y unos días después ya alcanzamos las 500.000 solicitudes, en general de madres, pidiendo que se les pagara, ¿no es cierto?, se retuviera de ese 10% las deudas alimenticias atrasadas, ¿no? Esto generó y de alguna manera desencadenó una reacción pública, como si por primera vez advirtiéramos, para muchos advirtieran la realidad que para otros era sobradamente conocida, como para todos los que trabajamos en este tema, y eso condujo a la creación de una mesa técnica creada por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de la Mujer, donde me invitaron a formar parte, ¿no? Y a raíz de estar en esa mesa técnica en que participaron senadores, diputados de todos los sectores políticos, ministros de la Corte Suprema, en definitiva, ¿no es cierto?, llegamos al consenso y al acuerdo, digamos, transversal de que obviamente tenemos que avanzar en una reforma, y que este es un drama moral que muestra una realidad que es común a los países en Latinoamérica, que es del ausentismo paterno, ¿no? Este padre resistente a ser padre, resistente también a comprometerse con la madre de sus hijos, y también muestro de manifiesto cómo muchas veces en nuestros países hemos normalizado este abandono, y de alguna manera nadie, ¿no es cierto?, parece llamarle la atención, y hay una especie, ¿no es cierto?, de silencio colectivo que se puede transformar en realidad en indolencia frente a esta, ¿no es cierto?, ausencia de padres para tantos niños, de niños que se han desarrollado, ¿no es cierto?, bajo esta, ¿no es cierto?, convicción, en definitiva, o realidad de que su padre ni siquiera está dispuesto a darles lo mínimo para poder sobrevivir, ¿no? Y por lo tanto, detrás de esto, una vez más, surgen muchos de los problemas que experimentamos nosotros como sociedades, como países latinoamericanos, en torno a la experiencia familiar.
Y también por otra parte se pone de manifiesto, una vez más en este tema como en muchos otros, cuán urgente es trabajar en la corresponsabilidad, ¿no es cierto?, parental, familiar, cuánto necesitamos en definitiva demostrar o mostrar que la experiencia de un niño o de una niña puede cambiar tan distinta, ¿no es cierto?, puede cambiar de manera tan radical en la medida que cuenta con un padre, con una madre comprometidos en su desarrollo, ¿no? Así que de aquí que surgiera esta iniciativa junto a la academia de organizar este seminario, porque creo que desde luego nosotros como chilenos que estamos en este minuto precisamente intentando avanzar en esa reforma, nos va a ilustrar mucho la experiencia de todos ustedes, pero también creo que recíprocamente a todos los que estamos participando aquí nos va a poder ayudar a tratar quizás en nuestros países de potenciar o mejorar la respuesta jurídica a este tema, que obviamente excede a lo jurídico, podemos reformar la ley, pero no vamos a cambiar, ¿no es cierto?, la aptitud, el compromiso, la comprensión profunda de la paternidad o la maternidad, que obviamente exceden al derecho, tienen que ver con una formación ética y por lo tanto pasan por la educación. Pero un buen punto de partida es al menos, ¿no es cierto?, tener una legislación que en realidad otorgue a la deuda alimenticia el valor que tiene y la ponga en la primera jerarquía de deuda en términos que sea, en definitiva, la deuda más relevante de dejar de cumplir. Quisiera agradecerles a todos el haber aceptado esta invitación y esperar, ¿no es cierto?, que en definitiva podamos terminar este trabajo conjunto que para los que nos están escuchando tiene la pretensión de terminar en un libro, ¿no? Así que muchas gracias a todos y esperamos, por tanto, ahora el desarrollo del seminario. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a partir compartiendo la pantalla. Espero que se vea bien ahí para todos. Bueno, en primer lugar quiero partir agradeciendo la organización de este seminario, ¿no es cierto?, realizado en conjunto entre la Academia y el Centro de la Familia de la Universidad Católica. En el caso chileno, creo que el hecho de que el Centro de la Católica sea quien haya organizado este evento, no podíamos estar en mejores manos, ¿ya? Me consta, ¿no es cierto?, que el Centro ha realizado un trabajo incansable en los últimos años en nuestro país para efectos de relevar la importancia que tiene el tema de los alimentos en Chile, ¿no es cierto?, y de ser un aporte. Hace algunos días atrás yo revisaba un informe que había hecho el Centro de la Familia en el año 2014, ¿ya?, en que precisamente estaba presente el trabajo de la profesora Salinas, que citaba recién la profesora Carmen Domínguez, y pareciera ser que lo habían escrito ayer, ¿ya? Y no obstante, todo el tiempo, ¿no es cierto?, creo que hemos avanzado muy poco en esos núcleos críticos, pero también creo, desde una perspectiva positiva, que un poco esta mayor visibilidad del tema, ¿no es cierto?, nos podría hacer avanzar para tratar de encontrar una mejor postura desde el derecho a la familia al tema de los alimentos, ¿ya? Es imposible partir la participación en un congreso sin referirnos al momento histórico importante que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en la cual nos encontramos en pandemia, la que en definitiva, en el caso de los conflictos intrafamiliares, ha actuado como una suerte de caja de resonancia, en términos que probablemente no estemos en el ámbito del derecho de familia frente a conflictos nuevos, sino que estamos frente a más conflictos, yo a veces digo, estamos frente a más y peor de lo mismo, ¿ya? Una muestra clarísima de esto es lo que ha ocurrido precisamente a propósito del cumplimiento de las pensiones de alimentos, que tal como decía hace unos minutos atrás la profesora Carmen Domínguez, nos ha mostrado que en el último tiempo nos hemos enfrentado a tasas de incumplimiento de las pensiones de alimenticio que han alcanzado el 84%. ¿Es una situación grave? Es una situación gravísima, pero tal como refería la citada profesora, este es un problema que nosotros arrastramos hace años. Probablemente en los 5 últimos años Chile jamás ha bajado el 50 o 60% de tasas de incumplimiento, en términos tales entonces, que lo que ha hecho la pandemia ha sido en definitiva visibilizar, ¿ya? Y cuando un tema es visibilizado es un momento importante para que desde la academia, ¿no es cierto?, podamos hacer algo, ¿no es cierto?, y tratar de avanzar. Ahora, en materia de alimentos, ¿es solamente un problema de cumplimiento?
Yo como abogado litigante particular puedo decir con absoluta convicción que el tema del cumplimiento en materia de pensiones de alimentos es probablemente solamente uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos, ¿ya? Probablemente el más feroz, ¿no es cierto?, el más atroz. Sin embargo, quienes tramitamos hoy día ante los tribunales de familia, tenemos una visión que va mucho más crítica y que va más allá de un problema de cumplimiento, sino que sentimos que estamos litigando en un ámbito en que la impunidad, ¿no es cierto?, frente a la litigación de mala fe es una cuestión que la verdad es que hemos dejado pasar sin haber hecho nada por cambiar esta realidad. Probablemente existen pocos ámbitos de la litigación en que uno sienta tan frecuentemente tal nivel de frustración. Ya probablemente no es de los problemas más dramáticos que nos toca enfrentar. No estamos hablando del cuidado personal de un niño, régimen comunicacional, medida de protección, pero sin embargo, ¿no es cierto?, aquí estamos hablando de una permanente frustración porque entendemos que hay un sistema, ¿no es cierto?, que trabaja de una manera equivocada, ¿ya? ¿Es solo un problema de derecho a familia? Por cierto que no. No es ni solo un problema de derecho, ¿no es cierto?, tal como decía la profesora Carmen Domínguez, ni las causas, ¿no es cierto?, del drama que vivimos en materia de alimentos, ni sus consecuencias solamente pueden ser encajonadas en el ámbito jurídico. Y tampoco, ¿no es cierto?, es una cuestión que atañe únicamente al derecho a familia. Yo soy una convencida que mientras, ¿no es cierto?, no seamos capaces de hacer un abordaje, ¿no es cierto?, desde uniendo distintas disciplinas jurídicas, ¿no es cierto?, vamos a avanzar muy poco. Hoy día, ¿no es cierto?, parece, por lo menos así, solamente por mencionar un poco, necesitamos, ¿no es cierto?, quienes litigamos de un contacto mucho más estrecho con expertos en derecho tributario, expertos en derecho penal, porque de otra manera es difícil llevar adelante un juicio exitoso en estas materias, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el aporte, ¿no es cierto?, que podemos y debemos hacer desde las escuelas de derecho y un poco que puede hacer la academia? Yo creo que aquí existe una responsabilidad ineludible en orden a perfeccionar la formación profesional de los futuros abogados en materias que son de prioridad ante los tribunales de familia, y alimentos es una de esas, ¿ya? Siento que la necesidad manifiesta, ¿no es cierto?, simplemente esquematizada en estas altas tasas de incumplimiento, deben llevar, ¿no es cierto?, a incentivar, ¿no es cierto?, la preocupación de las escuelas del derecho en el estudio de estas materias, ¿ya? Y por otra parte, ¿no es cierto?, creo que también es importante que las escuelas de derecho o sea, un poco volvamos un poco a conversar acerca de la importancia que tiene la ética profesional, ¿ya? El ejercicio profesional con ética, ¿ya? Que no puede ser el elefante blanco que está en la sala de clase y del cual nadie hablamos. Porque si efectivamente nosotros tenemos una sensación de impunidad permanente en la tramitación de los juicios de alimentos, que les digo, nos lleva muchas veces a aceptar malos acuerdos, renunciando al derecho constitucional a tener un buen pleito, es porque existen abogados dispuestos, ¿no es cierto?, a apoyar ese tipo de actitudes, ¿ya? Y por eso yo creo que es importante retomar el tema de la formación ética profesional, ¿no es cierto?, indispensable en estas áreas del derecho como el derecho a familia, ¿ya? Viendo lo que se me solicitó, me voy a referir muy someramente a lo que es el régimen jurídico de los alimentos en Chile. En Chile, el régimen jurídico de los alimentos está contenido fundamentalmente, principalmente en el Código Civil, en la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que viene a ser probablemente el cuerpo normativo más importante en la materia, y por cierto no podemos dejar de mencionar la ley que crea los tribunales de familia desde el momento en que ésta establece cuál es el procedimiento aplicable en la tramitación de los juicios de alimentos. Pues bien, las fuentes de una obligación alimenticia en concreto en Chile pueden provenir ya sea de un acuerdo o de una sentencia. En el caso del acuerdo, sea que este acuerdo sea convenido privadamente entre las partes con o no intervención de abogado, o sea alcanzado en el contexto de una mediación, para tener fuerza vinculante requiere ser aprobado judicialmente, ¿ya? El problema, ¿no es cierto? O sea, es razonable, ¿no es cierto?, que el legislador, ¿no es cierto?, establezca la posibilidad, ¿no es cierto?, y llame a los particulares a que sean los primeros, ¿no es cierto?, quienes deban regular sus conflictos jurídicos de la manera que crea más conveniente. Sin embargo, nosotros sabemos que sin igualdad de armas, ¿no es cierto?, la libertad de poco sirve. Y muchas veces nos vemos, ¿no es cierto?, como abogados, nos encontramos con acuerdos celebrados, ¿no es cierto?, en pésimas condiciones, muchas veces en verdaderos estados de necesidad.
y en la cual los particulares muchas veces recurren a nosotros pensando que se trata simplemente de un acuerdo que alcanzaron y que hoy día pueden fácilmente modificar el contexto de los tribunales, ¿no es cierto? Obviando, ¿no es cierto? O no considerando el hecho de que los tribunales, ¿no es cierto?, tienden a considerar los acuerdos en materia de alimentos como un parámetro difícil de alterar. Básicamente la pregunta va a ser del juez, bueno, ¿qué circunstancias se modificó desde que usted celebró el acuerdo? No, la verdad es que yo el acuerdo lo celebré porque no estaba en conocimiento de mis derechos. Eso no es un argumento admisible o que los jueces admitan en la mayoría de los casos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos plagados, ¿no es cierto?, de malos acuerdos. Ahora, en lo que se refiere a la sentencia, es importante destacar que en el caso chileno se exige, ¿no es cierto?, la mediación obligatoria previa como una forma de entrar al juicio de alimentos, ¿ya? En este importante informe que hay del 2014 que hace la Universidad Católica, releva, ¿no es cierto?, de cuán relevante es la calidad de la mediación para llegar a un buen resultado en estas materias, ¿ya? Creo que hemos avanzado en materia de calidad de mediación, pero creo que debemos avanzar mucho más en esas materias. Para que exista una obligación concreta de pagar alimentos, básicamente tienen que concurrir 3 elementos, que obviamente probablemente todos los sistemas compartimos estos requisitos. Son un título, son las necesidades del alimentario y son las facultades económicas del alimentante. En lo que refiere, ¿no es cierto?, al título, evidentemente, probablemente todos estamos pensando principalmente en los alimentos que se deben los padres respecto a los hijos, eso, ¿no es cierto?, o eventualmente los abuelos, ¿no es cierto?, que están en este orden de prelación, los segundos llamados a contribuir, ¿ya? El único requisito, ¿no es cierto?, es que la afiliación esté legalmente determinada para los efectos de poder demandar alimentos. En lo que refiere al alimentario, evidentemente quien demande en juicio tendrá que acreditar cuáles son las necesidades concretas de ese alimentario, debiendo señalar que en el caso de los alimentos que se dan a personas menores de edad, ¿no es cierto?, que se deben, perdón, a los descendientes, la ley chilena, ¿no es cierto?, establece como regla general que se entienden concedidos por toda la vida del alimentario hasta los 21 años, pudiendo extenderse hasta los 28 años si están estudiando o se alega alguna circunstancia particular que acredite la imposibilidad de ese descendiente de subsistir por sí mismo, ¿ya? Alguna situación de discapacidad u otra que comprometa la posibilidad concreta de ese descendiente de poder subsistir. En lo que refiere, el tercer elemento para efectos de cuantificar la obligación alimenticia es las facultades económicas del alimentante. Y en relación con esto, nuestro Código Civil plantea, ¿no es cierto?, que la tasación de los alimentos debe tomarse en consideración, con factor fundamental, las facultades económicas del deudor y sus circunstancias domésticas. Insisto, el parámetro que plantea la norma es facultades económicas del deudor, ¿ya? Ahora, es claro, ¿no es cierto?, que en juicio la posibilidad, la prueba para efectos de demostrar la capacidad del alimentante es una prueba que obra íntegramente en la parte contraria y que, como hemos visto, es fundamental a la hora de cuantificar la contribución alimenticia. Pues bien, el sistema chileno establece mecanismos tendientes a apoyar, ¿no es cierto?, a facilitar la posición de quien solicita alimentos, y entre ellas, ¿no es cierto?, podemos considerar en primer lugar la circunstancia de que el legislador establezca una presunción que es simplemente legal, que el alimentante tiene las facultades económicas para solventar la pensión, ¿ya? Pero dada la reacción de la norma, en definitiva, lo que interpretan los tribunales en este sentido es que el alimentante tiene facultades económicas para solventar las pensiones mínimas, ¿no es cierto?, que establece la ley, ¿ya? Y eso hace que no sea infrecuente que nos encontremos con que a lo menos en contexto de alimentos provisorios los tribunales tiendan a fijar sumas de dinero sumamente bajas, a pesar de que nosotros en nuestra demanda inicial hemos sido capaces de plantear cuáles eran las necesidades y muchas veces cuál era la contribución que venía haciendo voluntariamente el alimentante a esa fecha, y no obstante eso nos encontramos con que a lo menos en fase cautelar, en fase de alimentos provisorios, los alimentos son bastante escuálidos. El segundo elemento que es importante destacar en la legislación chilena, y que responde a una reforma que es relativamente reciente, o sea, no tan reciente, ¿no es cierto?, pero ya no recuerdo cuántos años tiene, pero es muy importante, ¿no es cierto?, que establece un verdadero deber de esclarecimiento patrimonial de parte del demandado.
¿Qué establece el artículo 5º de la Ley 14.908? Que el demandado, ¿no es cierto?, de alimentos, al momento de concurrir a la audiencia preparatoria, debiera acompañar una serie de antecedentes destinados a determinar cuál es su capacidad económica. La norma que yo estoy proyectando en pantalla, y que lamentablemente no tengo el tiempo de leer, en el fondo establece claramente un deber de esclarecimiento patrimonial que debiese hacer que un alimentante pusiese todas las cartas sobre la mesa en este estadio, en este momento, para los efectos de poder entrar a fijar una pensión de alimentos. Lamentablemente, ¿no es cierto?, la práctica nos muestra de que, si bien es cierto, yo soy testigo que en los últimos años los tribunales han comenzado a exigir con mucho mayor rigor, o han comenzado a exigir esta obligación, porque hasta hace 5 años atrás, si no la pedía uno como hagas efectivo el apercibimiento, el artículo 5º no se aplicaba, pese que hoy día, ¿no es cierto?, los tribunales al momento de proveer las demandas ordenan que el demandado acompañe esta documentación. En la práctica vemos que lamentablemente se acepta de todo, ¿no es cierto? Alimentantes que llegan simplemente con una declaración, ¿no es cierto?, la declaración inmediatamente reciente, sabiendo, ¿no es cierto?, de antemano muchas veces que esa declaración no responde a la real capacidad económica del alimentante, ¿ya? Y ahí tenemos un problema, ¿no es cierto?, en que, si bien es cierto, en este momento la persona debiera demostrar su capacidad económica, se limita simplemente a demostrar una cuestión de ingresos, cuestión que lamentablemente en el sistema chileno es sumamente manejable, ¿ya? Ahora, es interesante, ¿no es cierto?, esta norma que plantea este deber de esclarecimiento patrimonial, puesto que asocia la infracción de este deber sanciones penales, no solamente para aquel que oculta fuentes de información, sino que también para aquel que contribuye en esta ocultación. Lamentablemente la experiencia demuestra que muy pocas veces nosotros como abogados utilizamos esta herramienta, y las veces en que se intenta utilizar el resultado es bastante frustrante, ¿ya? La sentencia, ¿no es cierto? Como comentario general de la sentencia podemos mencionar que en el caso chileno el legislador hoy día establece pensiones de alimentos mínimas, ¿ya? Pensiones de alimentos mínimas que distinguen según la cantidad de alimentarios y que alcanza hoy día en Chile al valor de 128.000 pesos. No sé cómo traducirlo en dólares, se me olvidó cuál era la cifra porque la había calculado y se me olvidó cuál era, pero una cifra bastante baja, ¿ya? Esta es, por así decirlo, la base, y hay un monto máximo calculado en consideración al alimentante, que establece que un tribunal no puede fijar pensiones de alimentos que superen el 50% de las rentas del alimentante. Y aquí, ¿no es cierto?, se nos produce un problema, ¿ya? Porque si bien es cierto, el legislador declara en el Código Civil que lo que ha de considerarse en la cuantificación de la pensión de alimentos es la capacidad económica del alimentante, para los efectos de establecer cuál es el máximo, es las rentas. Y como les decía hace algún minuto atrás, lamentablemente nuestro sistema es absolutamente tolerable, ¿no es cierto?, con ciertas prácticas que permiten fácilmente fraccionamientos patrimoniales que muchas veces nos impiden, o pudiendo nosotros demostrar cuál es la capacidad económica, en definitiva el tribunal se crea, ¿no es cierto?, con los ingresos. Yo puedo demostrar que existe un enorme patrimonio, sin embargo el tribunal me dice, mire abogado, limítese a lo que se le ha presentado, limítese a la última declaración de impuestos, y frente a eso su máximo es el 50%, ¿ya? Y ahí entramos, ¿no es cierto?, en este mal acuerdo, ¿no es cierto?, y renunciando a nuestro derecho constitucional de tener un buen pleito, ¿ya? En lo que refiere a las formas de pago, ¿no es cierto?, la ley plantea distintas fórmulas de pago, una de ellas una cantidad fija y determinada, en que si bien es cierto el legislador establece un mecanismo de reajustabilidad, esto exige, ¿no es cierto?, que el alimentario haga una presentación del tribunal cuando el alimentante voluntariamente no le ha aplicado el reajuste, lo cual significa una enorme demora, tardanza en la obtención de la pensión debidamente reajustada. En esto, la práctica de los tribunales creo que hoy día, en los últimos años, es bastante positiva. En general, los tribunales buscan establecer utilizar cláusulas de reajustabilidad, y es así como en la mayoría de los casos hoy día se fijan las pensiones de alimentos en ingresos mínimos remuneracionales que opera en que la reajustabilidad es automática, ¿ya? Aquí simplemente voy a mencionar, porque el profesor Lepín con seguridad se va a detener mayormente en eso. El sistema chileno contempla una serie de mecanismos destinados, ¿no es cierto?, a incentivar por una parte y a garantizar el pago, ¿no es cierto? Uno primero, podríamos mencionar, es la retención por parte del empleador como fórmula de pago, tratándose de trabajadores dependientes,
pero que lamentablemente, ¿no es cierto?, y parece que la norma es clarísima sobre el particular, los tribunales suelen interpretar que esta fórmula de pago solamente cabría aplicarla frente al incumplimiento del deudor, interpretación que es, la verdad es que muy difícil de aceptar, ¿ya? Al margen de eso, ¿no es cierto?, el legislador establece el mérito ejecutivo de la sentencia, establece una batería importantísima de apremios, arresto nocturno, arraigo, ¿no es cierto?, posibilidad de retención de la devolución anual de impuestos a la renta, suspensión de licencia de conducir, los cuales probablemente, como el profesor Lapin podrá dar cuenta de qué manera, pese a esta declaración de enorme cantidad de premios, muchas veces vemos frustrados la posibilidad de obtener un cumplimiento, ¿ya? Ahora, si pensamos en el derecho proyectado, ¿no es cierto?, iniciativas legales tendientes a introducir nuevas fórmulas en millones. Yo decía, ¿cómo utilizar una expresión chilena? Se me vino la expresión chilena que decimos, los proyectos de ley en materia de alimentos son como las callampas después de la lluvia, tenemos millones, ¿ya? Y cada año vemos cómo se presentan nuevos proyectos como si alguien aquí estuviera inventando la rueda, ¿ya? Debemos creer que ellos van a mejorar, ¿no es cierto? Pero probablemente sería mucho mejor concentrar el estudio de los distintos proyectos que apuntan a lo mismo, por ejemplo, creación de un registro de deudores de pensiones, modificaciones de la prelación de crédito, u otros, ¿no es cierto?, concentrar el trabajo de manera de hacerlo más eficiente independientemente de quién sea el autor, en definitiva, de ese proyecto, ¿ya? ¿Cuál es el desafío que tenemos pendiente? Acortar la brecha, ¿no es cierto?, entre la teoría y la práctica en materia alimenticia, y para ello necesitamos entonces de una tutela judicial efectiva, ¿ya? Termino aquí mi presentación entendiendo, ¿no es cierto?, que esta tutela judicial efectiva solamente se va a obtener con un esfuerzo mancomunado del legislador y de los distintos operadores jurídicos, dentro de los cuales los abogados evidentemente tenemos una enorme contribución que realizar. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias, agradecer a los organizadores, a Carmen Domínguez del Centro UC de la Familia, a Úrsula Basset como secretaria ejecutiva de la Academia Iberoamericana de Derecho, Familia y Personas, a la cual pertenezco, es un gran honor, y a todos los compañeros y compañeras con los cuales compartimos esta mesa hoy, académicos de distintos países y de gran prestigio. Bueno, a mí me solicitaron hablar sobre los aspectos adjetivos, algo ya mencionó la profesora Illanes, en cuanto al procedimiento de familia, ¿cierto?, por respecto a las pensiones de alimentos. Estuve revisando mis apuntes, entonces, en este último tiempo nos ha tocado bastante actividad con Carmen, ya que ambos integramos la mesa técnica que nombró el gobierno para efectos de modificar la actual ley de pago de pensiones alimenticias. Y precisamente en este trabajo, revisando algunas notas un poco más antiguas, pude ver algunas críticas a la última reforma de la ley de pago de pensiones de alimentos, que es del año 2007. Y la realidad es que podría presentar exactamente los mismos comentarios el día de hoy, y a pesar de los años, y no existiría ninguna diferencia, estaría de completa actualidad, lo que evidentemente es una pésima noticia, digamos. Han pasado largos 13 años sin que existan modificaciones. El último intento serio de modificar esta ley fue el año 2014, en el cual también me tocó integrar la comisión técnica para revisarlas, y se propusieron una serie de modificaciones que fueron aprobadas por la Comisión de Constitución del Senado en forma unánime. Incluso estaba el actual ministro de Justicia, estaba integrando en esa oportunidad la Comisión de Constitución del Senado, pero en esa oportunidad era como senador. Se aprobaron las reformas que se propusieron, y ahí quedó el proyecto sin avanzar. Es el proyecto más completo que existe hasta la fecha, y que no ha tenido mayor movimiento hasta ahora que se retomó una nueva mesa técnica, en la cual se busca por parte tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo hacer una sola reforma que integre todos los cambios que se requieren. Hay aspectos que ya se señalaron, pero quisiera mencionar algunas cosas a propósito de los cambios culturales, ¿cierto? Esto es una situación frecuente, cada cierto tiempo se debate, aparecen casos que
que generan algún impacto en la sociedad, en la opinión pública, y surge nuevamente esta posibilidad de revisar la ley de pago de pensión alimenticio. Creo que es fundamental la educación, no solo en las escuelas de derecho, creo que deberíamos partir mucho más abajo, con los estudiantes, la formación de nuestros niños. Creo que los deberes y obligaciones deben estar presentes tanto como están hoy en día los derechos. Lamentablemente hemos avanzado poco quizás, pero hemos avanzado en temas de derechos del niño, pero nos falta educación en cuanto al conocimiento de los deberes y obligaciones que tenemos como ciudadanos y como integrantes de una familia. En ese aspecto hay una carencia total y tenemos una sociedad que en cierta forma puede estar más empoderada de derechos, pero que no cumple sus obligaciones. Basta ver los resultados, a pesar de que las cifras se discuten, si son 80%, 70, 60, incluso hasta el 30% de incumplimiento, de todas maneras es un monto bastante elevado. Y de todas maneras es una mala noticia, como se señalaba al inicio, ¿cierto? Tener que llegar a esta etapa de tener que exigir forzadamente algo que debería surgir de manera espontánea, ¿cierto? Es parte de lo que los antiguos autores de derecho de familia ya señalaban respecto a la solidaridad familiar. Algo que desde mi punto de vista es un principio fundamental, pero que debería surgir espontáneamente. Cuando ya no es posible cumplirlo espontáneamente, evidentemente que ya no hay solidaridad y por lo tanto se requieren unos medios y herramientas de tipo compulsivo. Ahora, dentro de este margen, tenemos que los tribunales de familia chilenos evidentemente son competentes. El procedimiento de familia del año 2005 es un procedimiento oral. La ley 19.968 establece el procedimiento, la parte declarativa, en base al procedimiento ordinario, pero creo que hay un punto que cabe detenerse porque la ley de tribunales de familia no establece un procedimiento de cumplimiento y las únicas normas son las escasas artículos 11 y 12 que se refieren a procedimientos ejecutivos simplificados en materia de alimentos, que son las únicas que se refieren al cumplimiento en familia, y de ahí vienen algunas normas relacionadas a las que ya se hizo referencia la profesora Llanes en cuanto a los apremios que se pueden aplicar. Claramente hay un primer problema, o dos problemas que podríamos derivar de acá. Primero, esta situación de dispersión de normas que existe en nuestro país, donde la parte de las materias están reguladas en el Código Civil y otra parte está regulada en leyes especiales o en más de una ley, lo que hace evidentemente difícil tener certeza jurídica respecto a las normas que se aplican. Incluso existen contradicciones entre las mismas normas o las normas de un texto con las de otro. También hay un segundo punto que deriva acá, que la necesidad de establecer un procedimiento de cumplimiento. O sea, sería ideal que si no se puede avanzar en modificar hacia un código de familia o una modificación del Código Civil, por lo menos tener un código procesal de familia que pueda reunir todas estas normas que cada vez son mayores y que por cada problema que surge en materia de familia se dicta una ley especial. En ese sentido, existe falta de claridad en cuanto a las normas aplicables, sobre todo en la parte que me corresponde analizar a mí en cuanto al procedimiento de cumplimiento. Básicamente se asila en una liquidación que debe practicar el tribunal. A partir de esa liquidación, una vez que ya ha sido determinada la deuda por acuerdo o por sentencia, esa liquidación establece el monto de la deuda, se notifica a las partes y surge la posibilidad de impugnar ese monto en un plazo de 3 días. Y de ahí viene ya el problema, es decir, ¿se sigue aplicando apremios por el tribunal o se puede optar por el procedimiento ejecutivo? En verdad, en muy pocos casos se aplica el procedimiento ejecutivo. Y ahí hay una reflexión también que hacer, porque cuando uno analiza el sistema de cobro, y cuando analiza que en nuestro país, por lo menos en Chile, la mayoría de los deudores respecto de casas comerciales, bancos, son una cifra, digamos, que no es tan significativa. O sea, Chile se señala, la mayoría de las estadísticas, que en general los deudores cumplen sus obligaciones y por lo tanto el número de deudores es bastante bajo. Ahora, por el contrario, el número de deudores en materia de alimentos es bastante elevado, como hemos conversado. Entonces, ¿cuál es el problema? Si existe posibilidad de aplicar un procedimiento ejecutivo que es un poco más complejo en materia civil respecto a obligaciones patrimoniales, ¿qué pasa con las obligaciones de familia? El procedimiento ejecutivo es mucho más simplificado, admite solo 2 excepciones, no voy a, por razones de tiempo no me voy a explayar mucho en ello, pero es la excepción de pago siempre que conste en un instrumento escrito, o
la excepción de prescripción, que es la que más se discute en sede judicial. No admite otro tipo de excepciones como en el procedimiento ejecutivo que se tramitan las obligaciones patrimoniales. Ahora, ¿por qué se cumple en uno y en otro caso? Yo creo que ahí nos lleva a otro tema que me interesa a mí relevar, que el acceso a la justicia ya una tutela judicial efectiva, principalmente en el ámbito del derecho a la defensa técnica. La mayoría de los casos las mujeres comparecen solas, sin representación letrada. Entiendo que más del 70 o el 80% de los juicios en materia de cumplimiento las partes comparecen personalmente, y ahí yo creo que existe un primer gran problema, porque evidentemente que estos son temas técnicos. Hablar, como se señaló, a partir de esta ley que permite, o reforma constitucional que permite sacar el 10% de los fondos previsionales y que a su vez ese 10% se pueda retener para efectos del pago de pensiones alimenticias, son solo términos técnicos: retención, medidas cautelares, liquidaciones, impugnación a la liquidación, en fin. Yo dudo que una persona esté en condiciones si no tiene la formación técnica necesaria, y aun cuando pudiera estar en condiciones, me parece que lo mínimo que debe hacer el Estado es garantizar el acceso al acceso a la justicia y a la representación letrada. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos uno ve que las personas van directamente, que los trámites se hacen cada vez más lentos, que terminan muchas veces frustradas las mujeres de ir una y otra vez sin tener los resultados, ya sea porque el padre de los niños se esconde o no lo logran ubicar, o porque derechamente el trámite pasa a ser más difícil o engorroso. Entonces, esa situación que también me parece que atenta contra la dignidad de las personas es una situación que el Estado debe hacerse cargo, y yo creo que esa es la principal obligación del Estado, es decir, garantizar que las personas puedan recurrir a una defensa técnica para hacer efectivos estos alimentos, y no garantizarlo el Estado, porque de otra manera igualmente tendría que repetir contra ellos, lo que, que en el fondo resulta completamente inoficioso. Es cierto que en algunos casos no se va a lograr ubicar a los alimentantes, y quizás ahí uno podría estudiar la posibilidad de tener un fondo solidario para esas personas que realmente no tienen ninguna posibilidad. Pero en la mayoría de los casos sí se puede, tienen domicilio conocido, ya pasaron por una etapa declarativa en que se acreditaron todos los requisitos que se señalaban en la ponencia anterior, y por lo tanto la persona que fue condenada a pagar un monto de pensión de alimentos tiene los bienes suficientes. Ahora, en cuanto, para referirme brevemente, porque quedan solamente un par de minutos, a los problemas que se visualizan, además de este problema del procedimiento poco claro, si es de apremio, ejecutivo, y dónde está la diferencia y cuál es el criterio y por qué no es efectivo el procedimiento ejecutivo en esta sede. Hay problemas con la notificación, las personas se esconden, los familiares ayudan en eso, el drama moral está más que manifiesto en eso, que sean los propios familiares los que ayuden a esconder a esta persona para que no sea notificada. Una solución sería sin duda el domicilio electrónico, entendiendo por domicilio electrónico en términos amplios, ¿cierto? Que pueda, una vez que ya ha sido notificado en el juicio, establecer un correo electrónico, un número de teléfono o incluso alguna de las redes sociales que utilice para poder ser notificado de la resolución. Esto no es algo extraño, en el derecho comparado se ha aplicado, y creo que facilitaría mucho, porque ya la primera notificación se hizo al momento de establecer el procedimiento ejecutivo y ya estaríamos en una etapa de cumplimiento. Creo que es necesario también resolver el tema de la prescripción, porque como la prescripción ha sido incorporada más bien por vía jurisprudencial, no queda claro cuáles son los tiempos de prescripción, en qué casos procede, desde cuándo se cuenta, si se suspende o no la prescripción, en fin. Yo creo que ahí es necesario también abordar ese tema. En cuanto a la liquidación, creo que acá se puede utilizar algunas herramientas que nos da la tecnología, como la inteligencia artificial, por ejemplo, estableciendo claramente que el título ejecutivo se va a configurar en la medida que también la parte accione contra la persona, como debería ser a través de una demanda ejecutiva, porque si bien es un procedimiento ejecutivo simplificado, debería siempre iniciarse por demanda. Hay dos temas más que solamente los voy a mencionar por el tiempo: la acción subrogatoria, que no está contemplada, y la acción pauliana, que está contemplada para los casos que se oculten o traigan bienes de manera de mala fe, digamos, pero que no ha tenido el efecto que se esperaba. Por último, señalar que es importante considerar que las medidas
penales o las sanciones penales, como ya lo señalaba la profesora Llanes, no han dado resultados. Creo que en materia de familia no son muy idóneas estas medidas o sanciones penales, y por lo tanto el establecer un registro de deudores alimentarios podría ser una solución. No es una solución mágica. Por supuesto que el registro no solamente implicaría que la persona quede consignada en este registro, sino asociar una serie de consecuencias como, por ejemplo, no poder obtener licencia de conducir, pasaporte, incluso las personas que quieran postular un cargo público, como en la etapa que estamos en nuestro país, o quieran ser presidente de la República, o ser incluso funcionarios públicos, deberían acreditar, y yo creo que ahí deberíamos darle un sentido positivo, que sea un estándar de comportamiento moral básico, ¿cierto? Que una persona que quiera hacer un trámite con el Estado, obtener un beneficio, un trabajo, acredite estar al día con las obligaciones. Parece que ese debería ser el estándar mínimo, y en vez de darle una connotación de sanción al incorporarse al registro, sino que más bien sea una herramienta para acreditar que la persona está al día y por lo tanto ha cumplido sus deberes mínimos como ciudadano y como integrante de una familia. Bueno, es lo que puedo señalar por el tiempo. Agradezco mucho la invitación y espero seguir escuchando las ponencias de mis compañeros que vienen a continuación. Muchas gracias.